Gracias también, hermano, por esa muy buena lectura que hizo. Gracias a Dios, hermanos. Y comenzamos, ¿verdad?, hablando de las bienaventuranzas. ¿Cómo es que podemos ser dichosos, sumamente felices, hermanos? Y el Señor nos muestra ahí varias cosas, pero creo que también, hermanos, una de las cosas que produce dicha satisfacción es cuando trabajamos para el Señor. Amén. Hay un hermoso himno que dice: no hay obra más grande ni paga mejor que el servir al Señor, ¿verdad? Y eso produce alegría. Así es que quiero invitarles, hermanos, a que puestos en pie ponemos un himno que tiene que ver con ese anhelo, con ese deseo de trabajar por el Señor. Se llama Yo quiero trabajar por el Señor. Que ese sea nuestro anhelo, amén. Trabajar en el Señor, en la viña del Señor. Vamos a entonar, hermanos, este himno. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amén. Dice sí, ¿verdad? Ese es sí. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y es que, hermanos, todos deben de saber, ¿o no? Todos deben de saber del amor de nuestro Dios, ¿verdad? Del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo efectuó en la cruz, de esa esperanza que tenemos en nuestro Señor. Así es que cantemos también, hermanos, ese coro que se llama Todos deben de saber. Todos deben de saber. Es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, ¿verdad? Dice este canto. Vamos a entonarlo. Todos deben de saber. Todos deben de saber. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, ya tenía a lo mejor un ratito que no lo cantábamos. La primera parte, el primer renglón lo cantamos los hombres y las mujeres la segunda, ¿verdad? La segunda voz. Todos deben de saber, las mujeres. Todos deben de saber, Todos deben de saber. todos deben de saber. Y juntos. Todos deben de saber quién es Jesús. ¿Sí? ¿Ya lo recordamos? Bueno, vamos a volverlo a empezar. Todos deben de saber. Todos deben de saber. Todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber. Todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles.
saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es la estrella esplendorosa, es Jesús mi Salvador. Todos deben de saber. Así terminábamos antes, ¿verdad? Aquí en la letra como que la cambiaron, pero pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para alabar, glorificar a nuestro Dios y que nuestros corazones sean preparados para el tiempo de la enseñanza. Vamos a permitir ahora a los niños que pasen a su clase, todos los niños que pasen a su clase, los jóvenes también pasen a su clase y los adultos nos quedamos aquí. Pasen por favor a su clase. Todavía sigue la gripa, ¿verdad? La garganta. Anoche como que empecé, espero que no me enferme, ¿verdad? Pero pues todavía por los cambios de clima, el frío, anoche tuve la bendición de poder visitar a mi mamá y me quedar allá con ella. Mi papá salió y nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Estamos, pero allá hace más frío, ¿verdad? Hace más frío, por ahí salí a comprar unas cosas. Y le preguntaba a la persona, oye, por allá en el centro, yo le dije, en el centro no hay otra sucursal. Y me dijo, ¿cuál centro? ¿Cómo que cuál centro? Pues el centro, ¿verdad? Dice, de Querétaro. Se me olvidaba, estaba en el Marqués, ¿verdad? Por eso me decía, ¿en cuál centro, verdad? Hace más frío allá donde viven mis papás, se sentía más, está más en alto, pero gracias a Dios por ese tiempo que pudimos pasar. Hermanos, ¿cuántos como yo son olvidadizos? ¿Qué nos espera, hermano? Yo me helaba que ustedes no lo fueran, ¿verdad? Nada más el pastor, ¿verdad? ¿Cuántos somos olvidadizos? Muchas veces batallamos, ¿verdad? Hermanos, ¿será un problema ser olvidadizos? Sí, en ocasiones sí, ¿verdad? Es un problema ser olvidadizo, hermanos, en verdad que nos puede llevar a meternos en apuros, ¿o no? Recuerdo que en una ocasión se nos olvidó que nos habían invitado, a mí se me olvidó que nos habían invitado, ¿verdad?, a comer, y junté dos comidas, ¿verdad?, dos invitaciones a comer. Estábamos en una casa y nos hablaron, hermano pastor, ya van a venir, y me acordé, ¿verdad?, pues nos metimos en apuros. Entonces terminamos de comer, le explicamos a los hermanos y nos fuimos al otro lado, ¿verdad?, y luego volvimos a comer, y luego teníamos una invitación a cenar, así que se nos juntaron, ¿verdad? Pero a veces nos metemos en apuros porque pues, somos olvidadizos. En ocasiones también, hermanos, se puede quedar mal con nuestros compromisos y responsabilidades, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado? Porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Se me olvidó, se me pasó, ¿verdad? A veces puede llegar y más allá porque nos perdemos de bendiciones, ¿o no? Nos perdemos una invitación, tal vez la bendición de poder comer algo muy rico, se nos olvidó, se me olvidó, te lo perdiste. Y fíjate que comimos, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Una bendición, o pueden ser más grandes todavía bendiciones, pero puede llegar a pasar, hermanos, en el área espiritual, ni se diga. El ser olvidadizos, hermanos, puede hacer o puede llevarnos a estancarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Es por eso que Santiago, ahí cuando escribe en el capítulo 1, nos dice que no debemos de ser ¿qué? Olvidadizos. Oidores, olvidadizos, ¿cierto? Miren, acompáñenme, si llegan ahí me acompañan a la lectura, hermanos, para seguir avanzando. Pero dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno, ¿qué dice? Es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, ¿y qué dice? Y luego olvida cómo era. Ayúdenme a terminar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice, este será bienaventurado en lo que hace. Así que el ser olvidadizo, hermanos, puede llevarnos a estancarnos, a limitarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual, así como también a olvidarnos, y esto sería aún peor, a olvidarnos y apartarnos de nuestro Dios, lo cual sería un grave error y un gran problema. De ahí que Moisés, cuando le repite la ley en Deuteronomio, 2 veces le reitera el mismo mandamiento: no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides. Una está en Deuteronomio 6 y la otra en Deuteronomio 8, en donde le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y 2 veces se lo reitera, porque tendemos a olvidarnos. Así que podemos ver, hermanos, que la diferencia entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que hemos tomado la decisión de seguirle, hermanos, es la que vemos en el Salmo 27. Acompáñenme, hermanos, por favor. Salmo 27. Y encontramos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que no conocen al Señor o que no le están siguiendo de verdad y aquellos que estamos procurando seguirle, hacer su voluntad, guardar sus mandatos? Dice aquí en el Salmo 20, versículo 7. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Y luego, ¿qué dice? Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, más nosotros, aquellos que confiamos en Dios, que hemos tomado la decisión de seguirle, ¿verdad? No somos perfectos, pero queremos hacer su voluntad. Más nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, estaremos acordándonos continuamente de nuestro Dios, teniéndole presente en nuestras vidas, hermanos. Y es que Él quiere, hermanos, que le busquemos siempre, que busquemos su rostro continuamente, que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Ahí en el Salmo 103, en el versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué dice? Y no olvides. En otras palabras, recuerda, ten siempre presente cada uno de sus beneficios, hermanos. Así como yo lo decía, que busquemos su rostro, que busquemos, hermanos, cada día al tener comunión con Él, hermanos, que tengamos memoria de sus obras. Miren lo que dice Primero de Crónicas 16, versículo 11 al 12. Primero de Crónicas 16, 11 al 12. Dice la palabra del Señor, Primero de Crónicas 16, 11 y 12. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y lo que dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Así que, hermanos, como podemos ver, el ser olvidadizos no siempre es bueno, ¿cierto? El ser olvidadizos no siempre es bueno. Nos puede generar problemas, nos puede meter en apuros, puede hacer que nos perdamos de grandes bendiciones. Sin embargo, hay ocasiones en que el ser olvidadizos sí es una bendición. Es más, hay ocasiones en el que olvidar es algo necesario, es algo que necesitamos. El olvidar, hermanos. Y esto es algo, hermanos, de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Porque en lo secular hay una investigación, hermanos, de la Universidad de Toronto, en donde un investigador llamado Blake Richard
junto con su compañero Paul Franklin, publicaron hace años un pequeño estudio en el que aportaban varias razones sobre esto, siendo una de ellas que olvidar nos permite adaptarnos mejor a nuevas situaciones sin arrastrar cargas e información innecesaria del pasado. Lo repito, siendo una de ellas que olvidar nos permite adaptarnos mejor a nuevas situaciones sin arrastrar cargas e información innecesaria del pasado. Y es que, hermanos, cuando no es así, cuando no olvidamos, nos sobrecargamos a tal grado que nos desenfocamos de lo que tenemos delante, de lo que tenemos que hacer, de nuestras responsabilidades, por estar pensando en ¿qué? En el pasado. Por estar pensando en lo que sucedió, e inclusive en las noches muchas veces nos cuesta trabajo conciliar el sueño, dormir, porque estamos pensando, y estamos pensando, y estamos pensando, y ahí lo traemos de tal manera que no podemos descansar. Algo que sin duda, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo hace muchísimos años atrás, aún antes de esta investigación, hermanos, ya sabía. Es por eso que cuando les escribió a los filipenses, les dijo que él proseguía a la meta haciendo una cosa. ¿Qué es lo que hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Miren, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Retomando, hermanos, de nuestra serie de temas, prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Ya vimos gozándonos en el Señor. Prosigámonos a la meta, hermanos. Ya vimos perdiendo para ganar. Y hoy estaremos viendo, prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás. Miren lo que dice Filipenses 3, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Vamos a volverlo a leer, por favor, hermanos, les invito. Y cuando lleguemos a una cosa hago, yo me callo y ustedes cuenten. Dicen lo que sigue. Dice así juntos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ¿cuál es el desafío? Que prosigamos a la meta. ¿Cómo? Olvidando lo que queda atrás. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos tener para meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor. Nos ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Te pedimos también, Señor, que la transmisión pueda llegar hasta los lugares en donde puedan estarlo viendo nuestros hermanos, otras personas tal vez que se compartan, y que los propósitos, Señor, puedan cumplirse. Ayúdanos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué dice, hermanos, una vez más? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Leámoslo nuevamente. ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Así es. Fíjense que el apóstol Pablo se concentraba en una sola cosa, ¿cierto? Se concentraba en una cosa. ¿Cuál era esa cosa en la que se concentraba, hermanos? En olvidar lo que queda atrás y extenderse. Dentro de 8 días estaremos viendo eso, que debemos extendernos a lo que está delante. Pero es lo que hacía, en eso se concentraba el apóstol Pablo. Esto quiere decir que él no dejaría que el pasado lo distrajera de lo que tenía delante. No lo iba a permitir. Así como nosotros, hermanos, también necesitamos hacerlo, porque tenemos que reconocer que nuestra tendencia es permitir que lo que va quedando atrás
nos ate muchas veces, ¿cierto? Nos esclavice, no nos permita avanzar. Nuestra tendencia es permitir que lo que queda atrás nos limite, nos distraiga y sabotee lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. No podemos vivir en el pasado, no podemos vivir en el futuro, necesitamos vivir en el presente, pero necesitamos extendernos a lo que está adelante. Y muchas veces nuestro presente está siendo limitado. Está siendo saboteado, hermanos, sofocado, de tal manera que nuestro futuro, hermanos, se ve dañado. Es por eso que la invitación es a que prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué? Número uno, porque el pasado sofoca el presente y sabotea nuestro futuro. El pasado sofoca nuestro presente y sabotea nuestro futuro. Esto lo podemos ver, hermanos, en el gran número de personas que hoy en día viven siendo agobiadas por un triste pasado, ¿no? Pues sucedieron cosas tristes, lamentables, dolorosas en el pasado, y ya sucedió, ya pasó. Pero en el presente estas personas viven siendo agobiados por eso, viven siendo angustiados por eso. Todavía siguen teniendo, siguen sufriendo por cosas que sucedieron, que ya pasaron. Miles de personas hoy en día viven sintiéndose culpables, desdichadas por malas decisiones, por fracasos o inclusive pecados que sucedieron hace muchísimos años. Y como nosotros lo sabemos en la palabra de Dios, que cuando nos arrepentimos, Dios ya perdonó, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él los echa atrás sus espaldas, en lo profundo del mar, que nunca más se vuelve a acordar de ello. Sin embargo, muchas veces nosotros los seres humanos no lo superamos y seguimos culpándonos por ello, viviendo de manera desdichada. Otros viven atados a sus logros, a sus victorias, a sus éxitos del pasado, de tal manera que se conforman a ellos, ¿cierto? Y se la pasan recordando de lo que hicieron, de lo que lograron, ¿verdad? De lo que alcanzaron en el pasado, como diciendo, bueno, pues yo hasta aquí, ¿verdad? Ya logré muchas cosas, ya alcancé algunas cosas. Cuando el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, ya puesto para ser sacrificado, decía que él proseguía ¿a dónde? Él reconocía que no lo había alcanzado, de tal manera que él seguía extendiéndose a la meta, hermanos. No caigamos nosotros, hermanos, en el mismo error. El pasado sofoca el presente y sabotea nuestro futuro. Esto es algo que el apóstol Pablo sabía muy bien. Es por eso que él tomó la decisión de dejar atrás las cosas pasadas. Y es que, hermanos, si analizamos su pasado, el pasado del apóstol Pablo, vamos a encontrar varias cosas que hubieran podido sofocar su presente y sabotear su futuro, ¿cierto? Encontraríamos varias cosas, que si él no las hubiera olvidado, que si no las hubiera dejado atrás y se hubiera extendido adelante, el Señor no lo hubiera usado como lo usó. Por ejemplo, hermanos, fue un perseguidor cruel de la iglesia, ¿no? Fue un perseguidor cruel de la iglesia. Dice la palabra de Dios que entraba a las casas, ¿cierto? Los sacaba arrastrando, los amenazaba de muerte y los obligaba, es más, los castigaba también, ¿verdad? Y los obligaba a blasfemar. Es más, cuando apedrearon a Esteban, él mismo dijo que él había consentido. Él había dado su voto, él dijo, sí, apedréenlo, mátenlo. ¡Qué tremendo! Y si él no lo hubiera dejado en el pasado, hermanos, no hubiera podido servir al Señor, porque siempre se hubiera sentido indigno, que llegó a luchar con eso. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 1, 12 al 16. Llegó a sentirse indigno de ser un servidor del Señor Jesucristo. Sin embargo, él aceptó la misericordia, la gracia de nuestro Dios, su perdón, y se puso en sus manos para ser un instrumento útil para su gloria. Miren lo que dice 1 Timoteo 1, 12 al 16. 1 Timoteo 1, 12 al 16. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, ayúdenme a leer el versículo 12 y el 13 y nos unimos al 16. ¿Qué dice? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él no permitió que su pasado sofocara su presente, que lo agobiara, que lo hiciera sentir culpable, ¿verdad? Luchar con esa falsa culpa que muchas veces el enemigo trata de sembrar en nuestra mente y nuestro corazón ante aquello que Dios ya perdonó, ante aquello que Cristo ya pagó en la cruz. Él aceptó la misericordia de Dios, su perdón, y siguió adelante, ¿cierto? Siendo un instrumento en las manos del Señor, sus logros y todo lo que era valioso para él, pudo también haber saboteado su futuro ante los propósitos de Dios. Sin embargo, no lo permitió. Ya lo estudiamos aquí en Filipenses, hermanos, capítulo 3, ahí en los versículos anteriores, cuántas cosas para él eran ganancia. Las había estimado como una gran ganancia, como algo sumamente importante y valioso en su vida. Sin embargo, él tomó una decisión: estimarlos como pérdida, como si fueran basura para él, a fin de ganar a Cristo y proseguir a la meta. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos? Tomó la decisión de dejarlo atrás. En el pasado, sí, en el pasado así fue. Era para mí una gran ganancia, pero ya no más. Ahora lo más importante en mi vida es Cristo. Y se extendió a lo que está delante. Prosiguió, hermanos, a fin de alcanzar el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es algo, hermanos, que es necesario que nosotros también hagamos. Miren lo que dice ahí en Filipenses 3. Después de que nos habla de eso, de la decisión que él tomó, hermanos, de considerarlo como si fuera estiércol, como si fuera basura para ganar a Cristo, para tener una comunión más personal e íntima con su Señor, para proseguir a la meta, nos invita a que nosotros también lo hagamos. ¿Qué dice del versículo 15 al versículo 17? Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, ustedes también, si tienen este mismo sentir, olviden lo que quede atrás y extiéndase a lo que está adelante. Hermanos, no podemos permitir que nuestro presente esté siendo saboteado por nuestro pasado. Tenemos tan solo 24 horas, ¿cierto? 24 horas al día. 300, este año tenemos uno más, ¿verdad? Tenemos 366 días, porque es año bisiesto, ¿verdad? 366 días. ¡Qué bendición! Pero si no lo aprovechamos, jamás se volverá a repetir, ¿cierto? Y a veces, hermanos, nuestro presente está siendo saboteado. A veces nos estamos perdiendo de cosas maravillosas en nuestro presente. A veces no estamos edificando, hermanos, para un futuro. Es el futuro que el Señor quiere que tengamos, porque estamos siendo prisioneros del pasado. De cosas que sucedieron y que ya quedaron atrás, hermanos. Así como tampoco debemos permitir que nuestro futuro sea controlado por ello. Porque a veces vivimos en el pasado. Pero hay veces que vivimos ¿en dónde? En el futuro. El futuro aún no ha llegado y nosotros ya estamos angustiados, estamos afanados, preocupados, tenemos temor, incertidumbre por lo que ha de venir, cuando todavía no ha llegado. Tenemos que enfocarnos en el presente. Pero es necesario, hermanos, que prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás. Número 2, hermanos, porque Dios no quiere que vivamos en el pasado. Hermanos, no es algo conveniente para nosotros, porque el pasado sofoca nuestro presente y sabotea nuestro futuro, pero también, hermanos, porque Dios no quiere que vivamos en el pasado.
Dios nunca lo ha planeado así. De hecho, hermanos, podemos ver que cuando Cristo nos salva, ¿cómo nos hace? Nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Búsquenlo por favor, y si lo sabe, díganlo conmigo de memoria, hermanos. 2 Corintios 5:17. Dios no quiere que vivamos en el pasado. De ahí que cuando nos salva, nos hace nuevas criaturas. Y dicen las cosas viejas que pasaron, ya quedaron atrás en el pasado. He aquí todas son hechas como nuevas. Vamos a leerlo, hermanos. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermanos, no importa la clase, no importa el sexo, no importa la edad, la nacionalidad, la raza o la escolaridad. Este versículo dice que si alguno, es decir, cualquiera, está en Cristo, ¿cómo es? Nueva. Es una nueva criatura. En otras palabras, ser regenerado y transformado en una persona nueva, por lo que la vida antigua es cosa del pasado. Ahora, hermanos, es necesario que disfrutemos y que vivamos una nueva vida que tenemos en Cristo, porque esa nueva vida ha comenzado en nuestro Señor Jesucristo. De ahí que, hermanos, la perspectiva, la manera de ver las cosas ya no es la misma. De ahí, hermanos, que el propósito de vida, ¿verdad? Lo que perseguimos, lo que anhelamos, lo que queremos lograr, ya no debería ser el mismo. De ahí, hermanos, que la manera de conducirse ya no es la misma. Y es que en Cristo la vida vieja, hermanos, ha quedado. Es por eso que nos reitera muchas veces en su palabra que dejemos la vida pasada, ¿cierto? Que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios, ¿cierto? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto es cosa del pasado, hermanos, la vida vieja. Y es por eso que nos extendamos hacia lo que está delante. Pero también, hermanos, letra E, hermanos, con nuestro Dios hay borrón y cuenta nueva. Dios no quiere que vivamos en el pasado. De ahí, hermanos, que con Él hay borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque Él no quiere que vivamos en el pasado. No quiere que nos quedemos ahí con las cosas de atrás. Dice la palabra de Dios ahí en Lamentaciones 3, 22 y 23 que nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Si lo quieren leer conmigo, hermanos, Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Porque cada día con nuestro Dios tenemos una nueva oportunidad. Ya el día de ayer ya pasó, ¿cierto? Sin duda que fueron grandes bendiciones el día de ayer. Gracias a Dios porque lo disfrutamos. Gracias a Dios por lo que el Señor nos bendijo. Gracias a Dios por lo que el Señor permitió. Gracias a Dios aún si hubo luchas y pruebas. Pues gracias a Dios porque a través de ellas el Señor nos va forjando, ¿cierto? Nos va moldeando. Gracias a Dios por la provisión de nuestro Dios el día de ayer. Pero eso ya pasó. Ahora estamos en el domingo, ¿verdad? ¿El domingo qué es? 4 de febrero, ¿cierto? Lo importante es el hoy, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos está dando una nueva oportunidad. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Es verdad, hermanos, que como lo mencionamos al principio y alguien lo dijo, somos el resultado de nuestro pasado. Porque esto es cierto, ¿no? El pasado, ¿verdad? Lo que ha sucedido en el largo de nuestra vida es lo que va forjándonos, lo que va moldeando, Dios lo usa. Somos el resultado de nuestro pasado. Sin embargo, no tenemos que ser prisioneros del mismo. Somos el resultado del pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. Dios no quiere, hermanos, esto para nosotros, ¿cierto? Dios no lo quiere. Letra C, hermanos. De ahí que su obra de restauración requiere que olvidemos las cosas pasadas. Hermanos, cuando Él nos salva, nos hace nuevas criaturas. Con Él hay borrón y cuenta nueva. Y su obra de restauración, hermanos, porque tenemos un Dios restaurador, hermanos, requiere que olvidemos las cosas pasadas. Y es que en el momento, como lo veíamos de salvación, hermanos, Dios nos hace posicionalmente nuevas criaturas.
Sin embargo, ese proceso es necesario que sea cada día, que sea continuo. Dice ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento, ¿verdad? Es un proceso hasta que está en el mediodía, hermanos. Lo mismo en nuestra vida. Es un proceso continuo, hermanos. Esto es lo ideal. Pero la realidad es que siendo aún pecadores, muchas veces, hermanos, tendemos o llegamos a olvidarnos de Dios. Tendemos o llegamos a olvidarnos de su palabra. Y entonces nos corrompemos. Entonces nos contaminamos por nuestra carne, por el mundo, lo cual hace necesario que nos arrepintamos y que nos volvamos nuevamente a nuestro Señor, como le sucedió al pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver. Ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus mandatos, vino el juicio de Dios porque se corrompieron, se contaminaron, pero la invitación de Dios era a volverse a Él. Ahora, puede ser, hermanos, puede ser, o hay veces que no sea por nuestro pecado. Sin embargo, puede ser que sí sea porque estamos atravesando pruebas, porque estamos atravesando dificultades y muchas veces somos dañados, por lo que de la misma manera necesitamos ir a Él, para que Él nos tome en sus manos y nos restaure, nos sane. Es necesario que vayamos a Él, hermanos, pero para eso es necesario que olvidemos las cosas pasadas. Miren lo que dice Isaías 43. Isaías 43, 15 al 18. No hay manera, hermanos, de que nuestro Dios nos restaure, ya sea por las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestra maldad, o por las consecuencias de las pruebas y adversidades que muchas veces golpean nuestra vida y nos dañan. Es necesario, si queremos ser restaurados, que olvidemos las cosas pasadas. Y esto es lo que le hace ver Dios a su pueblo aquí. Isaías 43, versículo 15 al versículo 18. Isaías 43, 15 al 18. Miren lo que dice el versículo, sí, de 15 al 18. ¿Qué dice? Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En estos versículos, hermanos, encontramos un equilibrio que debe de existir en el pasado, en cuanto al pasado. Porque en los versículos 15 al 17, el profeta Isaías anima al pueblo de Israel a recordar ¿qué, hermanos? ¿Qué está haciéndoles recordar del versículo 15 al 17? Su salida del pueblo. Así es, está haciendo recordar primero su carácter, ¿no? Cómo nuestro Dios es santo, ¿no? Está haciendo recordar su poder, cómo es Él es creador de Israel. Está haciendo recordar su soberanía, Él es rey, ¿cierto? Está hablando acerca de lo que es capaz, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Pero también les hace recordar lo que el Señor hizo, ¿cierto? Ahí en el mar rojo, cuando sacó al pueblo de Israel, cuando lo liberó con fuerza, con un brazo poderoso. Dice en el versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Sin embargo, en el versículo 18, les exhorta a no acordarse de las cosas pasadas, ni traer a la memoria las cosas antiguas. Lo cual nos enseña, hermanos, que hay un sentido en el que sí debemos recordar el pasado, como lo veíamos al principio, en términos de la maravillosa obra de Dios en favor nuestro. Es necesario que recordemos cómo es nuestro Dios, que lo tengamos presente, lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nuestra
dejarlo atrás y olvidarlo todo, que es cuando nos ata, que es cuando nos impide ser restaurados y avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, hermanos. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, estaba luchando con las consecuencias desesperantes, hermanos, del cautiverio y del exilio. Lo que habían sufrido, los errores que habían cometido, el fracaso que habían experimentado. Y eso no los dejaba avanzar. Es más, no les permitía ver, darse cuenta de lo que Dios quería e iba a hacer, que era una cosa nueva. De tal manera, hermanos, que es necesario que prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás. Número 3, pues Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Y Él se los muestra aquí, se los dice, pero es necesario que dejaran atrás el pasado. Miren lo que dice del versículo 19 al versículo 21. Del 18 al 21 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué dice el 19? He aquí yo hago la cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice nuevamente el versículo 19: he aquí yo hago cosa nueva. Dice: pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, hermanos. Quedarnos estancados en el pasado, hermanos, puede alejarnos, puede privarnos. Ya lo veíamos al principio, cuando nosotros llegamos a ser olvidadizos, ¿cierto? Pero también cuando no lo somos de aquellas cosas que deberíamos de ser. Puede privarnos de las cosas nuevas que Dios quiere y está haciendo. Pues aunque de momento no lo veamos, Dios siempre está obrando. Amén. Dios siempre está obrando. Hay veces que no lo percibimos, hay veces que no lo vemos, hay veces que no nos damos cuenta, hay veces que no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios siempre está obrando. El versículo 19 comienza diciendo: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Y hermanos, es como si Dios les dijera: aunque no lo veas, yo estoy haciendo una cosa nueva. Créelo, pronto saldrá a la luz. Sin embargo, cuando suceda, lo conocerás. ¿Te darás cuenta? En otras palabras, ¿te darás cuenta de ello o seguirás enfocado en el pasado? Es por eso que nos dice en el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas. Ya sucedió, ya pasó. A veces luchamos con el hubiera, ¿no? Cuando el hubiera no existe. Bueno, aunque hace tiempo yo dije: sí, el hubiera no existe. Y una persona me dijo: sí existe. No existe el hubiera. Sí, sí existe. Y se mete a internet y dice: ¿internet qué, verdad? Hay una persona que se llama el hubiera. Y me dice: sí existe, mira. Pero no, yo estoy hablando del otro, ¿verdad? Cuando nosotros decimos: si hubiera hecho esto, ¿verdad? Si hubiera, y empezamos, ¿verdad? Ya pasó. No lo podemos cambiar, ¿cierto? Sucedió, aprendemos de los errores, aprendemos las lecciones, ¿verdad? De lo que pasa. Dios lo utiliza porque tenemos un Dios misericordioso. De tal manera que, como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 8, nosotros también lo sabemos, que cuando amamos a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hermanos, a veces nos quedamos clavados en el pasado, nos quedamos enganchados en el pasado. Y esto, hermano, nos impide disfrutar del presente, ver lo que Dios está haciendo en nuestro presente, lo que Dios quiere hacer en nuestro presente. Nos impide ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer. De tal manera que Dios le dice a su pueblo: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Date cuenta, pronto, tal vez no lo veas, pero pronto saldrá la luz. La pregunta es: cuando salga a la luz, ¿lo vas a conocer? ¿Te vas a dar cuenta o no? Porque estás enfocado en qué, en el pasado, en lo que sucedió.
Estás clavado ahí, que no te das cuenta de la maravillosa obra de Dios. Hermanos, prosigamos adelante, olvidando lo que queda atrás. Y no, hermanos, no nos preocupemos de los detalles, porque a veces nos preocupamos de los detalles. ¿Cómo será o no? Y queremos tener todo, ¿verdad? Queremos que Dios nos revele todo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, y a veces nos preocupamos de los detalles, ¿verdad? ¿Cómo será esto? ¿Y cómo es que se llevará a cabo, hermanos? Tenemos un Dios que todo lo puede, amén. Que todo lo puede, de tal manera, hermanos, que continúa diciendo, dice, otra vez abriré caminos. Dice ahí en el versículo 19, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, en la tierra árida y baldía, donde parece imposible hacerlo. Pero yo lo haré, dice, porque tenemos un Dios todo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? Es confiar en Él. Dios había prometido a su pueblo la restauración. Dios había prometido a su pueblo liberarlos. Cuando ellos dejaran atrás el pasado, se volvieran a Él arrepentidos y buscaran esa restauración, Dios había prometido y llevarlos a su tierra, porque estaban en diferentes lugares. Pero ellos se preguntaban, ¿y cómo va a ser eso? Hay un gran desierto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar? Yo voy a abrir caminos. ¿Y el agua? Yo voy a abrir ríos ahí en la tierra árida. Así lo hizo cuando iban en el desierto, ¿cierto? Hizo salir agua, brotar agua de la peña, ¿verdad? De la roca que es Cristo. Y ellos bebieron y se saciaron. Y dice Dios, yo lo haré. Es más, los animales, las fieras, ¿verdad? Todos esos vida silvestre que está ahí en el desierto, ellos mismos se beneficiarán, porque tomarán de esa agua y ustedes se refrescarán. Y el anhelo del Señor es que su pueblo diera el testimonio, que le alabara, ¿cierto? Entre las demás naciones, como lo quiere hacer nosotros, hermanos. La pregunta es, ¿estamos atentos a lo nuevo que Dios quiere y está haciendo? ¿Estamos siendo partícipes de eso o estamos siendo solamente espectadores porque estamos enfocados en el pasado, en lo que sucedió, o tal vez en nuestro futuro, y estamos afanados por lo que queremos y anhelamos que sea cuando aún no se ha dado? Hermanos, no podemos proseguir lamentándonos, ¿cierto? Si es que fuera el caso. No podemos proseguir culpándonos o doliéndonos por el pasado. Hermanos, eso es algo que ya pasó y por más que quisiéramos cambiarlo, no es posible. No podemos, hermanos, seguir clavados en el futuro. Aún no ha llegado, hermanos. No podemos afanarnos por ello. Porque, hermanos, lo único que tenemos es el presente. Por eso se llama presente, ¿cierto? Porque lo tenemos en la actualidad, hermanos. Y si queremos que sea nuestro futuro diferente y mejor, es necesario que olvidemos lo que queda atrás y que nos extendamos hacia lo que está adelante. Para lo cual, hermanos, solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede ayudarnos. ¿Cuántas veces decimos, ya no me voy a acordar? Ya no me voy a acordar más, ¿o no? Ya no me voy a acordar más, ¿verdad? Ya pasó eso 10 años, tiene que pasó, que sucedió, y todavía lo sigo trayendo, ¿no? Ya, es cierto, logré varias cosas, alcancé, ¿verdad? Pero ya lo voy a dejar atrás en el pasado y queremos hacerlo, pero nos cuesta trabajo, porque solos no podemos. El único que nos puede ayudar es Dios, hermanos. Dios es el único que puede ayudarnos a olvidar, así como lo hizo con José. Miren lo que dice Génesis 41, 51. Hermanos, había en la vida de José cosas que era necesario que olvidara, que dejara atrás. Sí, hermanos. Era necesario que dejara atrás. José no podía proseguir hacia los planes y propósitos que Dios tenía para su vida si él seguía enganchado cuando llegó a Egipto con lo que había sucedido en su familia. De tal manera que cuando él llegó, sin duda que fue un proceso, ¿cierto? Fue un proceso. Él luchó, batalló, porque es un ser humano, pero tomó la decisión de poner su mirada en Cristo y dejar esas cosas en las manos de Dios, dejarlas en el pasado y enfocarse en lo que tenía en ese momento. De tal manera que tomó la decisión de ser diligente en su trabajo, ¿cierto? Y dice en la palabra de Dios que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué dejó atrás el pasado? Mira lo que dice ahí en Génesis 41, 51. Y después, hermanos, lo que sufre en Egipto. No podía llegar a ser el segundo después de Faraón si no dejaba atrás eso que le había sucedido en casa de Potifar.
Eso que le había sucedido en la cárcel con los siervos de Faraón, ¿lo recuerdan? Que uno de ellos se olvidó de él, pasó 2 años más en la cárcel. Él tenía que dejarlo atrás y lo hizo, y Dios cumplió sus planes y sus propósitos. Es por eso, hermanos, que uno de los nombres de su hijo de José significa olvidar, Manasés. Miren lo que dice Génesis 41:51. 41:51. ¿Qué dice? Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés, esto es, el que hace olvidar. Por eso le puso así. Y luego da la razón, dice: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. La Nueva Traducción Viviente lo dice: José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. En otras palabras, Dios hizo que José olvidara todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que había experimentado en el pasado, de las pruebas anteriores de su vida, tanto de su familia como de Egipto, y que le estorbaba para ver esa maravillosa obra que Dios estaba haciendo, esa nueva obra que Dios estaba gestando, y que los propósitos de nuestro Dios se cumplieran, hermanos. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere hacer olvidar. Hermanos, ¿habrá algo que nos esté costando trabajo olvidar y que esté ocasionando que nos quedemos enganchados en el pasado, que nos perdamos o nos desenfocamos del presente, que nuestro presente sea sofocado y que nuestro futuro de la misma manera sea saboteado? Hermanos, porque el tiempo se pasa rápido, ¿no? En estos días, el sábado de la mañana, Lucy y yo platicando, ¿verdad? Me preguntaba: oye, ¿a cuánto estamos? A 3 de febrero. Qué rápido se está pasando el año, ¿no? 3 de febrero, ya entramos a febrero, se está pasando de volada, y así va a seguir siendo, hermanos. Hermanos, si no lo aprovechamos el tiempo, es por eso que dice la palabra de Dios que debemos ser sabios, andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, hermanos, tenemos que dejar atrás el pasado, como el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero no solamente olvidando, dejándolo atrás, sino extendiéndonos a lo que está delante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solamente el Señor nos puede hacerlo, porque como veíamos, hermanos, cuando somos salvos por Cristo, las cosas viejas quedan atrás y todo es hecho nuevo. Con nuestro Dios hay borrón y cuenta. Si usted aún no ha recibido a Cristo, si usted aún no ha experimentado ese borrón y cuenta nueva que solo puede dar cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Le pedimos perdón por nuestros pecados y Él aún no le ha dado esa nueva vida, Dios se la puede dar. Lo único que necesita es volverse a Él. Hermanos, olvidemos lo que queda atrás. Extendámonos a lo que está delante. Hermanos, es verdad que el pasado nos forja, nos moldea, Dios lo utiliza, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. Alguien dijo: somos el resultado del pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo, el cual, y no solamente estas, hay muchas cosas más que pudieron haber sofocado su presente y saboteado su futuro. Porque tú mismo dijiste: yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Aún estando ya en tus caminos, Él padeció, Él sufrió. Sin embargo, nunca se quedó esclavizado en el pasado. Siempre lo dejó atrás. Siempre puso su mirada en ti y tomó la decisión de seguir adelante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento tuyo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a hacerlo nosotros de la misma manera. Tal vez pueda ser algo muy diferente a lo que hemos mencionado, que ha sucedido en el pasado, pero que el resultado esté siendo el mismo.
que nos esté aprisionando, que nos esté enganchando, que esté sofocando nuestro presente y que esté saboteando nuestro futuro. Ayúdanos, Señor, a no permitir que esto siga así. Ayúdanos a dejarlo ya atrás. Ayúdanos a reconocer que somos nuevas criaturas. Y cuando venimos a ti, Señor, esas cosas quedaron atrás. Y tú estás haciendo, insiste, cosas nuevas. Ayúdanos, Padre bendito, a darnos cuenta de eso y extendernos hacia ellos y desde ser parte de ellos. Ayúdanos. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ayúdame a orar. Necesito que Dios me ayude a olvidar. Hay cosas en mi pasado que han estado sofocando mi presente y saboteando mi futuro. Pero quiero que queden atrás ya. Quiero extenderme a lo que está delante. Gracias a Dios, hermano, y tu mano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Me dice el pastor, ayúdame a orar. Para que Dios me ayude a dejarlo atrás, ya en el pasado, vivir el presente como Dios quiere, extenderme hacia lo que Dios tiene por delante, darme cuenta de esa maravillosa obra, de esas cosas nuevas que Dios está haciendo y que quiere hacer. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, gracias a Dios? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, gracias a Dios? Gracias a Dios. Yo quiero, gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está. ¿Habrá alguien más? Oremos unos por otros. Gracias a Dios. Que Dios nos ayude. Es el único que nos puede ayudar, como le ayudó a Josué. Pero es necesario que nos volvamos a Él. Que tomemos la decisión de dejarlo a donde pertenece, el pasado. Y enfocarnos en el presente, hermanos, para que nuestro futuro sea mucho mejor, como Dios quiere que sea. Y si usted está escuchando esta transmisión, y como yo lo decía, aún no experimentado ese borrón en cuenta de nuestro Dios, hoy lo puede hacer. Dice ahí en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo único que tiene que hacer usted, así como nosotros hace tiempo lo hicimos, es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él, pedirle perdón a Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo, aquel que murió por usted en la cruz, que cargó sus pecados sobre la cruz, que derramó su sangre para darnos el más grande regalo que podemos recibir, el regalo de la vida eterna. Porque dice allí en Juan 5:34, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que si usted quiere tomar esta decisión, ore a Cristo. Yo voy a hacer esta oración y repítala en su corazón con fe. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que Cristo es el único que me puede ayudar, que me puede dar un borrón y cuenta nueva, lo cual necesito en mi vida. Es por eso que en este momento pongo mi fe en Él. Le abro la puerta de mi corazón para que entre, me salve y me haga una nueva criatura. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. Y si usted tomó esa decisión, gloria a Dios. La mejor decisión que podemos tomar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo en el cual hemos podido meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder proseguir a la meta. Y como hemos visto hoy, olvidando lo que queda atrás. Es cierto que vamos dejando una estela. Es cierto que hay varias cosas que han sucedido, que han pasado, que nos han marcado, que nos han enseñado, que han sido de grande bendición. Gracias te damos por lo que tú nos has permitido lograr, alcanzar las victorias, pero eso ya sucedió. No podemos seguir viviendo bajo su sombra. Ayúdanos, Señor, a dejarlo atrás y extendernos hacia lo que está delante. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo y vamos a entonar un himno
que nos habla acerca de andar con nuestro Señor Jesucristo se llama "Oh, yo quiero andar con Cristo". ¿Lo han escuchado? "Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad". Dice: "Consagrar en mi vida mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad". Y luego, "O si yo quiero andar con Cristo". Vamos puestos en pie, hermanos, a entonarlo este hermoso himno. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrada en mi vida mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Segunda estrofa. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y algún día soy cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Que este sea una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a continuar con el programa, y antes de que continuemos, pues terminamos la transmisión. Gracias a cada uno de los hermanos que nos estuvieron acompañando, de las personas también, ¿verdad?, que tal vez les compartieron esta transmisión. Anhelamos que haya sido de bendición para su vida, y les invitamos a seguirnos acompañando dentro de 8 días a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.